Amigos de TV Cúcuta, saludo cordial, invitada especial a esta hora en TV Cúcuta, la doctora Paloma Susana Valencia Lacerna, senadora de la República, perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República. Doctora Paloma, bienvenida a TV Cúcuta. Hola, un saludo muy especial a ti, al equipo de TV Cúcuta y por supuesto a todos los oyentes, televidentes, cibernautas que nos acompañan hoy. Doctora Valencia, su lectura cuando se están cumpliendo hoy prácticamente 28 días de la protesta y del paro en Colombia. ¿Cuál es su lectura de la protesta social en Colombia a estas horas? Pues yo lo veo con mucha preocupación. Yo creo que todos tenemos reparos sobre nuestro país. Personalmente, por ejemplo, me aburre muchísimo esa politiquería y esa corrupción que uno se encuentra en cada estancia del sector público. Me duele la ineficiencia de nuestro Estado y por supuesto me hace una herida tener 42% de la población en la pobreza. Yo creo que eso no es aceptable para una economía de ingreso medio como la colombiana. Sin embargo, yo creo que si bien todos tenemos reparos que hacerle a este país, los reparos no pueden convertirse ni en legitimación ni en causa de que uno destruya lo que tenemos. Porque si nos hace falta, lo que hay es que construir más. Si lo que queremos es superar la pobreza, lo que tenemos es que generar más riqueza. Entonces uno no puede entender que en una situación como esta, donde todos aspiramos a poder atender la pobreza, generar más oportunidades, más empleo para los jóvenes que tanto desempleo encuentran en el país, estemos destruyendo el aparato productivo de nuestro país. Yo creo que son inaceptables los bloqueos, que los bloqueos lo único que hacen es echarle agua al barco que se está hundiendo, y en este barco vamos todos, los de izquierda, los de derecha, los verdes, los azules, los rosados, todos. Entonces uno debería tratar es de ver cómo construimos y defendemos lo que tenemos y cómo construimos más. Pero el detonante de esta crisis que ha despertado muchas protestas es la reforma tributaria, ya retirada por ahora del Congreso. Falló el doctor Carrasquilla en ese trabajo, en esa reforma que puso en consideración al Congreso. La reforma tenía temas que son absolutamente inaceptables. El primer partido en manifestarse en desacuerdo con algunos temas como el IVA a los servicios públicos, como los impuestos a la clase media, como tantos otros que eran inconvenientes para el momento que vivía el país, fue el Centro Democrático. Esa reforma nació muerta y tenemos que ser muy claros, de manera que yo diría no hay elementos que distanciaron a los colombianos sobre la reforma tributaria. Yo creo que la reforma además traía temas que eran muy importantes, como la garantía de la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, que traía el crecimiento de ingreso solidario pasando de 2.800.000 colombianos que lo reciben hoy a 5 millones de colombianos. Entonces, sí, traía unos temas que eran inaceptables. Uno esperaría que si el bloqueo y la protesta era por el tema de la reforma tributaria se hubiera suspendido, pero no es así. Hay condiciones para seguir protestando. No queremos juzgar si son adecuadas o inadecuadas. Lo que sí me parece inadecuado son los bloqueos, y es el mecanismo mediante el cual uno daña los derechos del otro y pretende que para que le den gusto en lo que uno está pidiendo, pues entonces uno extorsiona con la lesión a los derechos de otros colombianos. Yo creo que eso no es aceptable. Doctora Valencia, ¿qué cifras maneja su equipo de trabajo sobre la protesta, sobre los bloqueos, sobre todo en el Valle del Cauca, pero si hay un impacto empresarial nacional en este paro nacional? Bueno, tenemos muchas cifras, pero digamos, hay unas que son verdaderamente impresionantes. Yo diría que tal vez las que más preocupan son las del sector agrícola. Estamos hablando de que en un solo fin de semana se perdieron más de 300.000 litros de leche porque no hubo cómo sacarlos. El hecho de que solamente en el departamento del Valle se hayan muerto 11 millones de aves, pollos, que producen huevos, que producen carne, y no solo para el Valle, sino para todo Colombia. Por supuesto, lo que ha sucedido en términos de la carne de cerdo, por ejemplo, por Colombia, decía que se están perdiendo 720 toneladas de carne por cerdo por día, es decir, que ya llevamos casi un poco más
de 20.000 toneladas de cerdo que se han perdido. Estamos hablando de más de 500 oficinas de banco vandalizadas. A eso hay que sumarle los cajeros electrónicos y ya estamos por encima de 1.000 establecimientos comerciales, que estamos por el orden de los 400, vehículos particulares. Pero dígame algo, 70% del mío, el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali, más de 1.000 buses de transporte público que eran para mejorar las condiciones de transporte de los colombianos destruidos, estaciones de los servicios públicos también en una situación terrible, más de 150 estaciones vandalizadas de las de servicio público. Yo creo que los damnios patrimoniales más los económicos superaron con creces la reforma tributaria. La diferencia es que no decidimos a quién se lo íbamos a cobrar, sino que fueron ciertos empresarios, ciertos colombianos los que les tocó asumir el costo de todo. Y lo que es más grave, esos recursos no los recibió nadie. Esos recursos se perdieron y solo empobrecieron a Colombia. Doctora Paloma Valencia, usted es la nieta del doctor Guillermo León Valencia. Y investigando un poco sobre el tema, se destacó mucho en su presidencia por generar el diálogo con las comunidades. Este gobierno está dialogando con la comunidad, porque es que hay cifras también de desaparecidos, de heridos, de estudiantes, de muertos. ¿Hay diálogo abierto de parte del gobierno nacional? Yo creo que el gobierno ha intentado dialogar. Lo que pasa es que los diálogos no pueden tener la forma de extorsión. Los diálogos son muy importantes para que nos escuchemos, para que tratemos de llegar a acuerdos, pero no puede ser el diálogo el que nos han ido acostumbrando en el país, que es: tú dialogas conmigo y si no haces lo que yo te digo, pues voy a quebrar el sistema financiero o voy a matar colombianos o voy a seguir secuestrando. Yo creo que los colombianos tenemos que entender que nosotros tenemos que suspender las vías de hecho y los delitos para negociar. Yo creo que no es aceptable ese diálogo con amenaza de por medio. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que ser todavía más abierto, tiene que viajar más a las regiones. Por supuesto, la pandemia ha impedido que el gobierno esté en las regiones como uno quisiera, pero yo creo que se tiene que hacer el esfuerzo de que los gobiernos, que el propio presidente esté permanentemente en las regiones colombianas, que hable con la ciudadanía, que les cuente lo que se está haciendo, porque de eso se trata gobernar, no solamente de hacer las cosas, sino de comunicarlas y de oír lo que la ciudadanía quiere y exige. Doctora Paloma, su equipo de trabajo, ¿qué datos puede tener de norte de Santander? Vengámonos hacia la frontera. ¿Qué información tienes de nuestro departamento en cuanto a problemática social y obviamente la condición de frontera compleja y cerrada? Bueno, de los datos de Santander, pues por aquí tenía uno de los reportes oficiales, pero creo que lo que es más grave, digamos, es lo que han sentido muchos nortesantanderianos que se han comunicado con nosotros, del sentimiento de peligro, del sentimiento de bloqueos, del sentimiento de ansiedad que le ha ocasionado a muchos colombianos la situación. Y por supuesto, pues la ilusión que se tiene en norte de Santander de la reactivación de la frontera, que es fundamental para la reactivación de la economía de un departamento que ha estado hondamente golpeado por esta pandemia, por la crisis de Venezuela. El comercio de norte de Santander, y ustedes lo saben mejor que yo, pues sufrió uno de los impactos más grandes, y hay una enorme ilusión de que esa frontera pues tenga vida nuevamente y que permita la recuperación de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Ahora, preocupa mucho que con los bloqueos que se han venido presentando, pues finalmente terminemos en que ni lo uno ni lo otro. ¿Hay que reducir el Congreso al 50%? Yo creo que sí, yo creo que este es un momento donde no solamente el Congreso, sino todas las entidades públicas debieran tener un recorte sustantivo. Yo creo que es un momento donde, como hay pocos recursos, ya hay una pobreza tan grande, la plata debe estar disponible para atender a los ciudadanos más pobres, para atender a los microempresarios de nuestro país, y lo que quede lo podemos usar en el Estado. Pero yo creo que hay que recortar no solamente el Congreso, hay que recortar varias entidades y hay que bajar los altos sueldos del Congreso, como lo propuso el Centro Democrático a través de un impuesto del 20%, que signifique una reducción inmediata de todos los altos salarios del Estado. Yo le cuento, entre otras cosas, que el gobierno aprobó ese impuesto que se llamaba el impuesto solidario, y fue la Corte Constitucional, que también los magistrados tenían que pagarlo, los que decidieron tumbarlo.
Yo creo que ese impuesto hay que insistir en él porque es necesario que en las épocas de vacas flacas el gobierno sea el primero en ajustarse el cinturón. Para terminar, doctora Paloma Valencia, usted estudió en la Universidad de los Andes. ¿Cuál es la universidad más importante en Popayán? ¿La Universidad Pública del Cauca? ¿Cómo se llama? La Universidad del Cauca. ¿Es importante? ¿Hace parte del desarrollo del departamento o está como la Claro. de Francisco de Paula Santander, que es una rueda suelta, parece una alcaldía pequeña y hace muchos años ha estado en manos de la familia Cristo? ¿Qué hacemos? Porque le cuento que aquí el rector se va a volver a lanzar después de 20 años, el mismo. ¿Qué hacer con la educación superior? Yo creo que hay que hacerle una gran reforma en la educación superior. Yo creo que primero uno no puede negar que hay muy buenas universidades públicas, entre las que está la Universidad del Cauca, pero hay también universidades públicas de garaje, dedicadas al clientelismo, la politiquería y la corrupción. Todos los colombianos lo sabemos y no tenemos por qué aceptar eso, porque es que esa no es educación regalada, es esa educación que pagamos entre todos los colombianos. Esa es la plata de los colombianos, es el destino de muchos jóvenes colombianos. De manera que yo creo que sí hay que hacerle una gran reingeniería a la educación pública, como por ejemplo también a la educación básica pública. No puede ser que la calidad de la educación pública sea tan inferior a la de la educación privada, cuando nos está costando en muchos casos más que lo que vale la educación privada. Yo por eso he venido insistiendo en el sistema de bonos escolares, para que sean los padres de familia los que decidan a qué colegio quieren meter a sus hijos, si público o privado. Y yo creo que tenemos que hacer unas exigencias para que los profesores que no estén dando resultados en términos de calidad salgan del sistema de carrera de profesores y entren profesores buenos. El derecho de los jóvenes y de los niños a educarse debe estar por encima de los derechos laborales. Senadora, gracias por atender a TV Cúcuta. Muchas gracias a ti por este espacio. Un abrazo muy grande para ti, para todos los norte santanderianos, con todo el cariño y el compromiso con una región que ha sido siempre un bastión de nuestro partido y sobre todo de la lucha por la libertad. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Senadora Paloma Valencia, en directo con TV Cúcuta. Gracias.